Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso este pasaje. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos nosotros en armonía, en bienestar, en poder estar deleitándonos en la comunión que tenemos y deleitándonos en juntarnos todos. Me encanta porque a veces cuando termina la reunión hacemos una segunda reunión, ¿sí? Porque nos quedamos, charlamos y eso es congregarse, eso es estar juntos en comunión y habitar en armonía. En este salmo vemos algo hermoso, ¿no? Que es una comunión con nuestros hermanos y no solo una comunión, sino que una comunión en armonía. Y esto es lo que Dios quiere para su iglesia. Pero las cosas a veces no están en tanta armonía. A veces las cosas no van con un camino armonioso como lo esperamos. Y no hay armonía entre nosotros. Y esto lo vemos en todo el Nuevo Testamento, familia. En todo el Nuevo Testamento vemos que las iglesias a las que Pablo, Pedro escriben, a veces no están viviendo en armonía. No están viviendo en armonía. Por ejemplo, estamos estudiando 1 Corintios en nuestro devocional y es un claro ejemplo de que esta iglesia no estaba viviendo en armonía. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo le estaba diciendo, yo quiero que esto suceda, pero no está pasando esto. Ustedes se están dividiendo por varias cosas en las cuales no están bien. No está bien que cada uno de ustedes esté hablando diferentes cosas y se estén peleando por cuál es mejor, por quién tiene el mejor don, por quién sigue al mejor orador. Y no había una armonía. No había armonía en esta iglesia. Filipenses 4:2, en la iglesia de Filipos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas personas no estaban viviendo en armonía, estaban enemistadas. Y le dice, tienen que vivir en un mismo sentir en el Señor. Pero no había armonía en esta iglesia. No había armonía entre estas dos personas que habían servido juntas, junto a Pablo también. Pero ahora ya no había esa armonía, se había roto. Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ustedes se andan mordiendo entre ustedes, le dice Pablo. Andan ahí mordiéndose los unos a los otros. Espero que ya no se consuman entre ustedes. No había armonía acá. No estaba habiendo una armonía. Es gracioso, pero es triste al mismo tiempo. Efesios 4:1-3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Ustedes tienen que vivir de una forma en la cual ustedes fueron llamados. Tener esta unión en este vínculo de la paz. Es un llamado del apóstol Pablo constante a que vivan en una vida de unidad y armonía. Pero vimos en diferentes iglesias, en la de Éfeso, en la de Gálatas, en la de Galacia, en la de Filipos, en la de Corinto, que no había armonía entre los hermanos. No había armonía. Esto es algo de lo que la iglesia y nuestra iglesia no está exenta a caer. Podemos caer en hablar mal de alguien e incluso pensar mal de un hermano. Y lo que nosotros vamos a ver hoy es qué nos dice la epístola de Santiago en cuanto a la murmuración.
¿sí? Vamos a la epístola de Santiago. Acompáñame a Santiago, capítulo 4, 11 al 12. 4, 11 al 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Santiago tiene el propósito de mostrar una vida congruente, una vida que es, por así decirlo, similar a la fe que uno profesa. ¿Sí? Yo profeso ser cristiano, profeso ser hijo de Dios. Bueno, Santiago te va a decir, bueno, tu vida tiene que ser congruente a lo que vos decís ser. Si vos decís ser un cristiano verdadero, si vos decís ser que sos un creyente, hijo de Dios, bueno, tu vida lo tiene que reflejar. Tu vida tiene que ser congruente a la fe que profesás. Y esto le está diciendo a creyentes que fueron dispersados por muchos lugares, por persecución. Y ahora le dice, sí, ustedes son creyentes y así es como ustedes tienen que vivir su fe. ¿Sí? Esta es la fe que ustedes tienen que tener. Esta es la fe que ustedes tienen que vivir. Y es la vida cristiana básica, le dice. Esto es la vida cristiana básica, lo que yo le estoy enseñando ahora, dice Santiago. Y Santiago viene hablando acerca de la lengua, ¿sí? Y todo el poder destructivo que puede llegar a tener. Santiago va a mostrar también que una vida en la cual murmura de otros no está siendo una vida que sea congruente con la fe que dicen profesar. Y él lo sabe. Sabe que los creyentes pueden llegar a caer. La Biblia no va a culpar a la lengua, sino que nos mostrará de dónde proviene eso que decimos. Y es de nuestro propio corazón. Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Santiago nos va a mostrar que una vida que murmura de otros no está viviendo una vida conforme a la fe que está profesando. Si vos decís ser creyente, entonces ¿por qué murmurás? En otras palabras, dice Santiago. Es decir, si vos sos cristiano, entonces no deberías murmurar. Santiago lo toma como una lógica. Esto no debería pasar en tu vida. Esto no debería pasarnos a nosotros si somos creyentes. No es congruente con lo que estás diciendo. Entonces, él viene hablando acerca de la amistad con el mundo y de la lengua y de lo que nosotros decimos y del corazón. Y ahora va a meter esto ahora, la murmuración. Y ahí el versículo 11, el título del mensaje, el pecado de la murmuración. Y el primer punto es el mandato de no murmurar. El mandato de no murmurar. Y arranca el versículo y dice, hermanos. Santiago empieza con esta palabra, hermanos, ¿sí? Hermanos. Esta palabrita es sumamente importante, porque decimos, hermanos, está bien, está diciendo hermanos, pero esta palabra quiere decir que vos sos de la misma relación y vínculo que yo. ¿Sí? Somos de un mismo vínculo, de una misma relación, y hay algo que nosotros tenemos en común, y en este caso es la salvación, la fe y el mismo Salvador. Nosotros somos hermanos.
Vos sos creyente. Hermanos, somos esto. No podemos negar que los creyentes caemos en pecado como estos. Que los creyentes caemos en diferentes pecados de los cuales tenemos que luchar contra ellos. Y esta palabra no solo está usando como una dirección hacia ellos, sino nos muestra esta relación profunda. Hermanos. Casi así, por así decirlo, de la misma sangre, del mismo vínculo estrecho y fuerte. Hermano mío, no murmuréis los unos de los otros. La palabra murmuréis acá en el texto original, si nosotros vamos al texto original, es una palabra que nosotros conocemos como una palabra compuesta, ¿sí? Es una palabra, dos palabras que se unen y forman una y dan un significado más profundo, ¿sí? Esta palabra murmuréis es la palabra para catalaleite, ¿sí? Catalaleite. Suena rara esa palabra, pero déjenme explicarles. La palabra primero cata, ¿sí? Significa en contra. Cata significa en contra. Y la leo es hablar. Entonces, si unimos esa palabra, catalaleo es hablar en contra. Hablar en contra de. Y tiene el significado de calumniar o difamar, desacreditar o dañar la reputación de alguien, ¿sí? Dañarle la reputación de una persona. Y en este pasaje, esta palabra, ¿sí?, nos da la idea de que es algo constante, ¿sí?, algo constante y activo y una forma de orden, ¿sí?, una orden. Entonces dice, no estén hablando en contra los unos de los otros constantemente. Y esto es una orden, dice Pablo. No es que yo le estoy aconsejando, le dice Santiago, ustedes no tienen que hacer esto, yo les ordeno a que no estén hablando en contra de sus hermanos, no estén difamando, no estén calumniando contra sus hermanos. Es una orden. ¿Y qué se hacen con las órdenes? Se obedecen. Y es algo que siempre a los jóvenes yo le digo, en el ministerio, en el grupo de jóvenes, no es que yo sea... Siempre queremos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Siempre estamos buscando la voluntad de Dios como algo místico, ¿sí? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y pensamos que a medida que pasan circunstancias y situaciones y se van acomodando, entonces esa es la voluntad de Dios para mi vida. No es así, no es la forma en que funciona. La voluntad de Dios son todos los imperativos, las órdenes que nosotros vemos en la Escritura. Y acá está la voluntad de Dios. No murmuren los unos de los otros. Esa es la voluntad de Dios para tu vida hoy. No estés hablando en contra de tus hermanos constantemente como lo están haciendo. No estén difamando. No estén pensando mal. No estén dañando la reputación y la imagen de sus hermanos. No lo hagan. Porque esto no es una vida congruente a la fe que ustedes están profesando. No lo hagan. Y esta palabra, murmurar, aparece tan solamente 5 veces en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento aparece 5 veces y esta palabra se usa solamente cuando se está refiriendo a personas que no son cristianas, a personas que no son creyentes. Fíjense, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como a malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Está hablando que los no cristianos, las personas que no conocen a Dios,
hacen esto de una vida práctica. Ellos murmuran de ustedes como a malhechores. ¿Y cómo sabemos que son no creyentes? Porque en el día de la visitación, dice, es la palabra para cuando ellos conocen al Señor, van a considerar vuestras buenas obras y van a decir, gracias a Dios por este hermano y todo lo que hizo, porque Dios lo usó para que el Señor me salve y yo voy a glorificar a Dios por su vida. Entonces, personas no creyentes hacen esto de una vida práctica, el murmurar constantemente. Romanos 1, 28 al 30. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidentes, murmuradores. Y ahí está esa palabra, murmuradores. Dios le entregó a los que han cerrado el corazón, les entregó a que sean murmuradores. Son personas que viven constantemente hablando mal de otros, pensando mal de otros y calumniando de otros. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Son prácticas que solo las personas que no conocen a Dios viven constantemente. Y estas son dos de las otras que aparece esta misma palabra. La murmuración no solo está conectado con las personas, con nosotros, con lo que nosotros decimos, sino con la intención con lo que le decimos, con una intención de destruir a otro. No está conectado solamente como yo digo las cosas. No está conectado solamente como lo decimos, sino con qué intención la decimos, con qué intención estamos hablando de los demás, con qué intención estamos murmurando de mis hermanos, con qué intención estamos pensando mal de mis hermanos. Ahora, ¿cómo se ve y cuándo se ve la murmuración? Cuando lo que digo está motivado por querer mostrarme como superior a otros. Repito, cuando lo que digo está motivado por querer mostrarme como superior a otros. Puede ser por celos, envidia a la persona, por amargura, por competencia, orgullo. El hablar mal será nuestra herramienta para que el otro se vea mal, para que nuestra imagen sea superior a la de la otra persona. Quiero verme mejor que los otros. Quiero verme mejor que los demás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a achicar su imagen para que mi imagen crezca. Y así voy a murmurar de mis hermanos. Oh, qué pecador. Mirá lo que hizo. Yo sería incapaz de hacer esto. Y estamos dejando a mi hermano allá abajo, en su caída. Y yo estoy exaltándome a mí mismo, en mi justicia propia, en decir que yo jamás podría hacer algo como eso. Cuando creemos saber las intenciones del corazón, nadie puede saber las intenciones del corazón ni conocer el corazón de las personas, solo Dios puede hacer eso. Pero solemos creer que sabemos lo que un hermano tiene en su corazón, entonces murmuramos creyendo las supuestas intenciones que otros tienen. Él o ella hizo esto porque en su corazón sintió tal cosa. Dijo esto porque su corazón, no sé, quizás estaba enojado conmigo. Entonces me dijo eso por esto. Y me vuelvo un exégeta, me vuelvo un interpretador de los corazones de mis hermanos. Y me vuelvo un experto en eso.
Cuando vemos la viga de nuestro ojo, cuando no vemos la viga de nuestro ojo primero, murmuramos cuando no vemos la viga de nuestro ojo primero. Cuando una persona no está interesada en luchar contra su propio pecado, pero sí está interesado en ser como un detective del pecado de otro y murmura contra esa persona. Estoy constantemente viendo qué pecado hay en el corazón de mi hermano, pero no me estoy viendo a mí mismo. No estoy viendo si yo también necesito luchar con eso. Y estás viendo el corazón de tu hermano para acusar a tu hermano y no para ver por ahí sus actitudes, para decir, hermano o hermana, creo que tengo que ayudarte a luchar con esto. Y estoy dispuesto a no dormir para ayudarte con esto. Estoy dispuesta a sacrificar todo, mis comodidades, para ayudarte a luchar contra esto. Pero no, estamos de afuera y acusando a todos nuestros hermanos de los pecados que tienen en su corazón, con las intenciones incorrectas. Murmuramos cuando damos más información de lo que se debería. Murmuramos cuando damos más información de lo que se debería. Esto afecta a la persona que lo escucha, ya que se va a crear una imagen incorrecta del hermano. Por ejemplo, viene alguien y me cuenta, mirá, fulanito, menganita hizo tal y tal cosa, dijo esto, dijo aquello, dijo lo otro, y en tu mente se va creando, ¡fua! ¿Es capaz de eso? Y nos creamos la imagen incorrecta de mi hermano. ¿Por qué? Porque damos información que no es necesaria. Y más adelante voy a explicar esto. Damos más información de lo que el hermano necesita saber. Y decimos, te quiero pedir oración por fulanito o fulanita. Perfecto hasta ahí, ¿sí? Te pido oración porque, mirá, prepara unos mates y te cuento qué hizo. Y le empezás taca, 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 taca. Y le haces un gráfico, un diagrama de todas las cosas que hizo. Le haces un PowerPoint. Ahora esto es una orden, familia. No debemos murmurar contra nuestros hermanos. No busquemos nuestra propia exaltación. Tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Superiores a nosotros mismos. La orden del Señor es no lo hagan, no murmuren. Porque si ustedes murmuran, no están viviendo una vida congruente a la fe que ustedes están profesando. No viven una vida congruente a lo que ustedes dicen. En primer lugar, vimos el mandato de no murmurar. En segundo lugar, cuando murmuramos, hablamos mal de la palabra de Dios y expone nuestra arrogancia. Repito, cuando murmuramos, hablamos mal de la palabra de Dios y expone nuestra arrogancia. Segunda parte del versículo 11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí? Dice, y juzga a su hermano. Ahora agrega este concepto de juzgar. Y la palabra juzgar nos da la idea de dar una sentencia, ¿sí? De dar una sentencia. Como un juez que da un veredicto y da la sentencia, ¿sí? Yo te sentencio a 15 años de prisión. ¿Sí? Yo te sentencio a tal cosa. Esta palabra juzga en el Nuevo Testamento nos da esta idea de dar un veredicto, de dar una sentencia, de acusar y decir, vos merecés esto. Vos estás haciendo esto, por lo tanto, esta debe ser tu consecuencia. Pero fíjense, esta palabra nos da la idea de un juez que no tiene evidencia alguna de lo que se le acusa al hermano.
de lo que se le acusa a esta persona. No tiene evidencia alguna, no tiene de dónde agarrarse y da una sentencia. Esta palabra da este sentido en este contexto y condena sin que haya pruebas. Es un juez injusto. Esta palabra dice todo esto. Un juez que da un veredicto sin evidencia que lo compruebe. ¿Y a quién juzga y da esa evidencia? A su hermano, dice. Y juzga a su hermano. Y murmura de la ley y juzga a la ley. Ahora, no tan solo va a exponer en lugar de juez, sino que va a ir en contra incluso de la ley, ¿sí? Se pondrá por encima de la ley misma. ¿Y a qué se refiere Santiago cuando menciona acerca de la ley? Vayamos al contexto cultural de lo que están escuchando estas personas. Estas personas son judías, ¿sí? Judías expatriadas, ¿sí? Separadas de un lugar a otro. Estos judíos, cuando escuchaban la palabra ley, en el momento se les venía a la cabeza la ley de Dios, el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 libros primeros de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿sí? Y cuando ellos dicen la ley, también al judío se le venía a la mente en qué se resume la ley. Lo central de la ley era: amarás a Dios con todo tu corazón. Y de eso se desprende la otra centralidad de la ley para el judío y para todos nosotros: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto se le venía a la mente al judío que está escuchando esto. Murmura de la ley. Y dice que, en otras palabras, esta persona que murmura está anulando la ley de Dios y poniéndose por encima de ella y estableciendo una ley propia. Agarra la ley de Dios, voy a crear mi propia ley. Me pongo por encima de la palabra de Dios. No me importa la palabra de Dios. Yo voy a ser el propio juez acá. Y voy a dar sentencia, voy a dar un veredicto por mis propias leyes y por mi propia cuenta. Él dice, la ley de Dios no es suficiente, yo voy a poner mi propia ley en base a mis propios criterios. Cuando murmuramos, estamos poniendo nuestros propios criterios por encima de la palabra de Dios. Por lo tanto, murmura y juzga y da su veredicto sin ninguna evidencia. Entonces estás agarrando la Biblia y poniéndola a un costado cuando estás murmurando de tu hermano. No te importa la palabra de Dios, no te importa la ley de Dios y estás juzgando a la ley de Dios. Estás diciendo, la Biblia no es suficiente. Yo voy a poner mis propios criterios cuando estoy hablando de otra persona. Y fíjense que dice Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué estás juzgando vos? ¿Por qué estás dando un veredicto a tu hermano vos? ¿Quién sos vos? Vos vas a ser juzgado ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros vamos a ser juzgados, querida iglesia. No para condenación, pero vamos a estar delante de Cristo. Y Él nos va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste esto? No pienses que vas a zafar de la exhortación de Cristo. Y Él no se olvida de nada. No es, ya pasó hace, 90 años atrás. No creo que Cristo se olvide, Cristo se olvide, no. Él te va a juzgar por cada pensamiento. Él te va a juzgar por cada acción, por cada cosa que digas. Incluso yo voy a ser juzgado por cada cosa que estoy diciendo ahora.
Y cuando murmuramos vamos a ser juzgados también. Así que ya hay alguien que va a dar su sentencia y su veredicto. Y ese es Dios, ese es Cristo. Nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros no somos nadie. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes del tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Cuando murmuramos, estamos siendo tan arrogantes al decir, la palabra de Dios no importa, yo soy el que puedo dar este veredicto, yo soy el que puedo dar esta sentencia. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos Dios. Somos como hermanos que se están mordiendo el uno al otro. Dice Pedro, se están mordiendo entre ustedes. Lo único que falta es que se consuman, que se prendan fuego entre ustedes. Entonces, cuando murmuramos, hablamos mal de la palabra de Dios y expone nuestra arrogancia, expone nuestra falta de humildad. Y no estamos entendiendo quiénes somos nosotros, ni estamos entendiendo el pecado, y no estamos entendiendo la iglesia, y no estamos entendiendo la comunión, y no estamos entendiendo muchísimas cosas cuando estamos murmurando. En tercer lugar, en primer lugar vimos el mandato de no murmurar. En segundo lugar, cuando murmuramos hablamos mal de la palabra de Dios y expone nuestra arrogancia. En tercer y último lugar, cuando murmuramos queremos ser como Dios. Cuando murmuramos queremos ser como Dios. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Arranca y sigue el versículo 12 y dice uno solo, uno solo. Uno en el texto original no aparece, ¿sí? Esa palabra uno solo. Aparece solo la palabra solo, ¿sí? No aparece uno, sino que aparece la palabra solo. Solo aparece la palabra solo, valga la redundancia. Aparece la palabra pero como está desarrollando esta palabra, da el énfasis de que uno solo, ¿sí? No hay nadie más. No hay lugar para otro. No hay lugar para que alguien se meta ahí o se agregue. No venía a ayudarme a hacerlo. No, uno solo, nadie más. No hay lugar para otra persona. Uno solo. Es el dador de la ley. Cuando hablamos de la palabra ley, es la palabra de Dios. Uno solo es el dador de la ley. Uno solo es el dueño y que tiene la autoridad absoluta. Uno solo, nadie más. Tampoco te podés agregar vos a dar la ley, porque uno solo fue el que la dio y el que la da. No podés menospreciar la palabra de Dios. No podés hacer esto. En otras palabras, está agarrando todo lo que anteriormente dijo y está diciendo, esto vos no lo podés hacer, porque solo Dios lo puede hacer. Vos no sos Dios. No hay lugar para vos acá. No somos Dios. Y juez. ¿Dice la palabra juez ahí? No. Vamos a leer el versículo nuevamente. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Si se dan cuenta, en la Reina Valera, acá, no aparece la palabra y juez. Bueno, en el texto original está esta palabra y juez, ¿sí? Quedaría de esta forma. Uno solo es el dador de la ley y juez que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres
para que juzgues a otro? ¿Por qué agrega esta palabra y juez en el texto original? Porque Él es el único que puede dar una sentencia. Él es el único que puede dar un veredicto y decir, vos te merecés esto. Nuevamente, ¿hay lugar para nosotros en eso? No. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Y todas estas cosas solo Dios puede hacer. Que puede salvar y perder. Este es el Dios que salva por su gracia y aquel Dios que destruye y destruirá a sus enemigos. Este es el Dios soberano y poderoso. El Dios en el cual conocemos todos sus atributos, comunicables e incomunicables. Dios es el único el cual puede salvar y destruir, porque sus juicios son justos. Solo Él tiene la capacidad de dar un veredicto justo. Él y nadie más. Nuestra justicia está corrompida. Nuestra justicia propia no vale nada. Si te molesta la injusticia, déjame decirte que esa injusticia que te molesta tampoco está bien, porque no es justa. Porque tu justicia está corrompida también. Es decir, me parece injusto esto. Y quizá a Dios no le parece injusto. Me parece injusto que se muera este inocente. Pero quizá para Dios habrá sido justo. Todas las cosas se han corrompido desde la caída del pecado hasta tu propia justicia. Entonces no hay nada que vos puedas, bajo tu propio criterio, aconsejar a alguien. ¿Bajo qué criterio nosotros debemos aconsejar a alguien? ¿Bajo qué criterio? Bajo la palabra de Dios. Este es el único criterio. Esto es lo único que tenemos. Porque es Dios el que dio esta ley. Y esta es su ley perfecta que no tiene error alguno. Todo consejo que se te tiene que dar debe ser fundamentados en las Escrituras. Toda iglesia y todo ministerio que se tiene que hacer debe estar fundamentado en las Escrituras. Toda cosa que nosotros hacemos y vivimos, pensamos, todo tiene que estar fundamentado en este libro, no bajo nuestros propios criterios ni bajo nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque nuestra justicia está corrompida. Pedimos justicia a veces. Pero cuando vemos en lo profundo de nuestro corazón, estamos pidiendo venganza y no es justicia. Entonces, solo Dios es el que puede perder y Dios es el único que puede salvar a alguien. Dios es el único. No somos Dios. Pero cuando murmuramos y damos un veredicto, estamos diciendo yo soy igual a Dios. Yo quiero ser como Dios. ¿Y quién ya lo hizo eso alguna vez? Satanás. Dijo, yo seré como el Altísimo. Me voy a poner al lado de Él y voy a ser como Él. Y nadie puede ser como Dios, porque Dios es único. Y agrega Santiago, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes nos creemos? ¿Quién sos para ponerte en el lugar de Dios y condenarlos? Hablar mal de ellos. Ese no es nuestro rol. No es nuestro rol. No es el rol nuestro murmurar, no es el rol nuestro de sentenciar, no es el rol nuestro de juzgar. Y cuando me refiero a juzgar, no estoy hablando de analizar una situación, sino estoy hablando de condenar y dar un veredicto. No somos nadie nosotros. No podemos hacer eso. Pero cuando lo hacemos, recordá esto. Cada vez que estoy pensando mal de alguien, cada vez que voy a murmurar de alguien, pensá esto y recordá. Yo me estoy poniendo en lugar de Dios. Y no lo somos. No lo somos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
Les voy a pasar algo al grupo, es algo que no es normal que él lo haga, pero voy a pasarle algo al grupo y que lo puedan tener ya ahí, ¿sí? Y que incluso lo puedan meditar. Antes de abrir lo que le mandé, ¿qué tenemos que hacer ahora? Siempre digo, no solo se trata de venir acá a escuchar el pecado, no solo se trata de venir y entender el pecado, entender nuestro corazón, cerrar la Biblia e irnos a nuestra casa. No. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el pecado? ¿Qué tenemos que hacer con esto que está sucediendo en nuestro corazón? ¿Cómo luchamos con esto? No solamente se trata de identificar a nuestro enemigo. Todo el Nuevo Testamento nos dice esto. Ustedes tienen que luchar con esto y nos da herramientas constantemente de cómo hacerlo. La Biblia es sumamente práctica en cómo debemos luchar con el pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Quizá te preguntarás, bueno, pero entonces, ¿cómo ayudo a mi hermano a luchar? No debo analizar entonces si está pecando. Que peque nomás, que Dios le juzgue ahí y ya fue. No, no es así. ¿Cómo debo accionar si veo algo en mi hermano y realmente quiero ayudarlo? Porque la murmuración siempre va a estar vinculada al pecado de mi hermano. Mi hermano va a pecar, va a decir algo, va a cometer algo y yo voy a murmurar. Y también está vinculado a los pensamientos erróneos de nuestro corazón, de lo que yo pienso acerca de mi hermano. Y voy y hablo acerca de él. Pero, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice cuando yo veo a un hermano que está cometiendo algo que no es de la voluntad de Dios? ¿Sí? Cuando nosotros pecamos, ¿pecamos contra quién? Contra Dios. No es que nosotros vivimos de una forma diferente porque mi iglesia no me lo permite. No es que yo vivo de una forma diferente porque mi religión no me lo permite. Eso no es así. Nosotros vivimos de una forma diferente, vivimos con principios diferentes porque a Dios le agrada así y nosotros queremos agradar a aquel que nos salvó. Es por eso que vivimos de esta manera. No mentimos porque a Dios no le gusta. No robamos porque a Dios no le gusta. No miramos, no codiciamos porque a Dios no le gusta. No es porque la Iglesia Bautista Misionera en sus estatutos dice que no lo hagas. No. Es porque a Dios no le agrada. Y nosotros queremos agradar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo a mi hermano que hay una situación que ha pecado? Mateo 18, 15 al 18. Lo tenemos todo ahí, familia. Mateo 18, 15 al 18. Y vamos a ir verso a verso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano ¿qué? Peca. No si te parece que pecó, si no te gustó lo que te dijo, si no tuvo una actitud conforme a tu propia justicia que no cuadra, si tu hermano peca. Si tu hermano peca contra Dios y contra la iglesia, cuando nosotros pecamos contra Dios, también estamos pecando contra el cuerpo de Cristo. Cuando peca contra ti, cuando hay un verdadero pecado, no porque si te molestó, como lo dijo, como la mirada que lo hizo, a veces interpretamos gestos. A veces interpretamos, no sé, me miró con una así y por ahí, no sé, le pica la ceja, algo, pero bueno, no, me miró feo. O yo le estoy hablando y está bostezando, no le importa lo que le estoy diciendo,
por ahí se levantó a las 4 de la mañana, no durmió 36 horas y está muerto, y vos interpretás, no le importa lo que me está diciendo. No, dice acá, si tu hermano peca. Y esta palabra peca nos está dando la idea en el texto original de que es algo real, ¿sí? Es una situación real. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuando alguien peca verdaderamente? Bueno, tenemos que estudiar qué es el pecado, ¿sí? Tenemos que saber qué es el pecado también. Ve y repréndele estando tú y él solos. Ve y repréndele estando tú y él solos. En ese mismo instante vas y hablas con tu hermano. No es, la información que tengo. O, qué bajón. Voy corriendo a mi otro hermano a decir, acabo de ver tal y tal cosa. En ese momento, ve, dice, esa palabra ve está hablando en ese mismo instante. Ve y repréndele estando tú y él solos. Es, hermano, te vi, hermano, esto, hermano, hermana, veo que tu forma de hablar está siendo congruente con lo que nosotros profesamos, agradar a Dios. En ese mismo instante, es así. Ve y reprende tú y él estando solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Genial. Eso es lo que nosotros oramos siempre. Si te oyere, te escucha, presta atención, practica, dice, sí, es verdad, hermano, estoy luchando con esto. O a veces ni siquiera lucho, estoy entregado, ayúdame. Cuando sucede eso, has ganado a tu hermano. Ayúdale. Ahora es tu responsabilidad ayudar a tu hermano. Es tu responsabilidad ayudar a tu hermano. Esto sí realmente ves un pecado, ¿no? No creas tus propias leyes, no creas tus propios criterios. En decir, sí, él pecó, cuando por ahí no es así. Él realmente sí pecó. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, si esta persona dice, nada que ver, o ves algo, un pecado evidente, ¿no? Sí, lo ves y no me importa, yo hago lo que yo quiero, o a mí no me interesa, no pienso que sea pecado esto. Y vos le mostrás, abrís la palabra de Dios y le mostrás, mirá, hermano, es esto es lo que dice la palabra de Dios, y no lo estás viendo, no lo estás viendo. Si no te oyere, ¿sí?, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, si quieres seguir así, entonces busca más ayuda para que otros también lo ayuden. Hermanos o hermanas maduros en la fe, espirituales, para que vayan a ayudar. Ahora esto no es murmuración, ¿sí? Ahora cuando vos cumpliste esto de ir vos solo y hablar con tu hermano, exhortarle, confrontarle, decirle que no estaba bien, y si te dice que no 2 o 3 veces, bueno, ahí buscas ayuda, ¿sí? Vas y buscas ayuda y si me querés acompañar porque hay una situación que no está bien con tal hermano y tal hermana, ¿me podés acompañar? 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Y esta forma de decir conste toda palabra es para que todos estén diciendo lo mismo y todos estén escuchando lo mismo, para que haya evidencia de que su hermano realmente está así. Sí, que conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Sí? Si no le escuchen, rajen de acá. O nada que ver, no pienso cambiar. Yo quiero vivir así. Ya no me importa Dios. Ya no me importa la iglesia. Ya no quiero, no. Entonces dice, si no les oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y con esto se está refiriendo a que la iglesia se entere de lo que está pasando con su hermano, ¿sí?
Y no es para, bueno, vamos todos y le apuntemos con el dedo y decirle, oh, mirá lo mal que estás haciendo. No, esto es para que todos vayamos, le visitemos y le amemos. Le digamos, hermano, hermana, ¿qué pasa en tu corazón? Estamos orando por vos. Te extrañamos, te amamos. No está bien lo que estás haciendo. Por favor, volvé, recapacitá. Toda la iglesia tiene que ir y visitar y amar a esta persona. No es para destruir a la persona. Nosotros no tenemos ese objetivo, ni Dios quiere que destruyamos a nadie. La iglesia sabrá sobre el pecado del hermano y juntos irán para ayudar al hermano a que vea su pecado y a salvarlo del precipicio. Todos van y lo visitan con una palabra de amor, mostrándole que está en el error y que su pecado lo va a destruir y que no queremos eso porque le amamos. Ese es el objetivo, para que toda la iglesia lo sepa, ¿sí? Para ayudarlo, para advertirle que no se caiga al precipicio. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y si el hermano ya no da ni una clase de arrepentimiento, no quiere volverse de su pecado, la palabra dice que lo tengamos como una persona que no conoció al Señor, como una persona que jamás conoció a Cristo, que nunca fue salva. No dice es, sino cómo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con personas que no conocen a Dios? Le predicamos el Evangelio. Le decimos, sos pecador, naciste en pecado. El pecado te separa de Dios. No hay obra buena que vos hagas para acercarte a Dios. No hay religión que te acerque a Dios. No hay acción buena que te acerque a Dios. No hay nada que vos puedas hacer para salvarte a vos mismo. El pecado te separó de Dios, y no solo te separó de Dios, sino que vas rumbo al infierno a pagar el precio del pecado. Y no podés hacer nada para salvarte a vos mismo. Solo Cristo puede salvarte, porque Él pagó el precio que vos tenías que pagar en la cruz. Él pagó la deuda que vos no podés pagar. ¿Y qué Él pide? Que creas en su obra y te arrepientas de tus pecados y digas, Dios, yo no puedo salvarme a mí mismo. No hay obra buena que yo pueda hacer. No hay religión que me acerque a ti. Solo vos, Cristo Jesús, me podés salvar de mis pecados. Y cuando cree eso realmente en su corazón, Jesús le salva, Dios le salva. Y esa salvación jamás se podrá perder. Eso es lo que tenemos que hacer con este hermano, que incluso pudo haber pasado 8 años, 5 años, 4 años con nosotros. Tenemos que volver a predicar el Evangelio. Y esto es el último paso que nos dice Mateo. Esto es lo último que tenemos que hacer. Ahora, abran lo que le mandé en su WhatsApp, lo que tienen, y si no, yo les voy a ir explicando. Ahora, ¿cómo cortamos de raíz la murmuración? ¿Cómo cortamos de raíz la murmuración? ¿Cómo hacemos para luchar contra esto todos juntos, ¿sí? ¿Cómo cortar con la raíz de la murmuración? Cosas prácticas. Cuando alguien viene a contarte algo, ¿sí? Cuando alguien viene a contarte algo, en primer lugar,
preguntar primero de qué se trata lo que te quiere contar, ¿sí? Hermano, necesito contarte algo, necesito hablar con vos. ¿De qué se trata lo que me querés hablar? ¿De qué se trata lo que me querés charlar? Si te dice, se trata de fulano o fulana, mengano, mengana, sultano, sultana, vos respondés, ¿es algo bueno o malo? Si te dice es algo bueno, buenísimo, compartimos y nos gozamos juntos. Si te dice, no, no es algo bueno, vos respondés, sería bueno que lo charles con esa persona si es pecado. Andá y charlarlo con la persona. Andá y charlá con esta persona. Y no tengas temor de decir eso. Si yo le digo eso se va a ofender. ¿A quién nosotros debemos agradar primero ante que todo? A Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Dios en su palabra? No murmuréis. Esa es la voluntad de Dios. Habrán situaciones las cuales no sabremos cómo manejar. Entonces sí, ahí pidamos ayuda. Si vas a hablar con alguien sobre una situación que no sabes cómo manejar, debe cambiar tu motivación en primer lugar. La motivación será ayudar a tu hermano y no rebajar su imagen para destruir a tu hermano. Si vos decís, no sé cómo manejar esto, sé que está el pastor, el anciano, los líderes, no sé cómo manejar esto, necesito pedir ayuda. Pero que tu motivación sea, yo tengo que ayudar a mi hermano. No es para ir y rebajar y destruir la imagen de tu hermano. La motivación tiene que cambiar primeramente. En segundo lugar, la forma en cómo lo vas a hacer. La forma en cómo lo vas a hacer. No vas a contar cosas que no debes contar a otros cuando vas a buscar ayuda. Y ahí volvemos a los puntos anteriores que había mencionado. No dar detalles y hacer un PowerPoint, dar un diagrama de todo lo que sucedió con lujos y detalles cuando vas a ir a pedir ayuda. Necesito consejo para ayudar a mi hermano o mi hermana que hizo esto, aquello y lo otro, y das una lista detallada de todo lo cometido. Esto va a hacer que la persona que te está escuchando se crea una imagen del hermano de la cual no es. Es como en la película a veces animadas, ¿no? Que ve una sombra enorme que viene así, es enorme lo que está acá. Y cuando ves un conejito ahí que no hace nada. Entonces empezás a crear conceptos de tu hermano que ya no son así, que ya no es. Nueva criatura somos. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero a veces olvidamos ese pasaje, a veces olvidamos ese versículo. Ya no son eso. Y al final de todo se va a resumir nuevamente al inicio, Mateo 18, del 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, lo has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno, aún contigo, a unos dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué otro pecado expone el pecado de la murmuración? La arrogancia, la falta de amor, la falta de interés hacia tus hermanos.
¿Qué forma de murmuración solemos caer? Quizá charlar ahí en unos mates y empezar a hablar cosas que no son de tus hermanos, intenciones interpretadas. ¿Cómo actúas frente a un hermano que está pecando? ¿Vas y lo confrontás en el momento? ¿Lo vas y ayudás en el momento? ¿Cómo actúas cuando alguien viene y te quiere contar algo de alguien? Le decís, espera, ¿es bueno o malo lo que me querés contar de la otra persona? Si te dicen malo, bueno, a ver, ¿qué pasó? Contame con lujos y detalles. O decís, no, por favor, y andá, habla con la otra persona. Andá y habla con la persona que viste y exhortarla, en confrontarla. Y después, luego, vení y contame qué sucedió, qué pasó, si te escuchó o no. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos cortar de raíz esto? Viviendo una vida congruente con la fe que profesamos. Practicando la Biblia. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.